Ok, bienvenidos nuevamente. Les habla Manuel de la Cruz Candela. Lo que hablaremos sobre algunos conceptos básicos de la violencia según la norma 046, que hablaremos sobre los conceptos básicos. Te pido que, por favor, una vez que hayas visto el video anterior, también te pido que puedas hacer un pequeño resumen del video que vimos hace un momento de qué es la violencia sexual. Este pequeño video que nos puede ilustrar de manera sumamente importante y clarificar algunos conceptos que a continuación también vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, pues avancemos. ¿Qué es la violencia? Y esto es bien importante definirlo porque pareciera ser que hoy todos y todas decimos que vivimos en una situación de violencia. Y sí, pareciera ser que con el confinamiento actualmente, en la situación que estamos viviendo con lo de la pandemia, pues se han desatado más los casos de violencia y los grupos más vulnerables, pues en este caso son los niños y las niñas y adolescentes que acostumbrados a una vida más social, a una vida con mayor apertura, de pronto estamos confinados a estar en convivencia en nuestra casa y pues esto genera pues algunas situaciones de roce. Entonces también creo que vale la pena definir qué es violencia y qué no lo es, ¿no? Entonces, la violencia es el uso intencional de la fuerza física o amenazas en contra de uno u otra persona, de integrante de la familia o un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, es decir, que tiene una situación que provoca consecuencias de traumas o problemas de daño psicológico o problemas de salud o inclusive problemas del desarrollo o la muerte. Entonces, esto es bien importante, la ONU señala esto, que puede haber secuelas a partir de la diferencia. Esto es, que hay una situación jerárquica, tiene el poder y una persona que no tiene tanto poder y que uno ejerce sobre el otro, ¿no? Logra la sumisión de los demás, este que tiene el poder va a someter a los demás, inclusive se puede dar en diferentes áreas, ¿no? Inclusive se puede emplear el tema de la violencia desde la desventaja física, la desventaja psicológica, la desventaja económica, inclusive hasta la cuestión cultural. Realizar acciones en contra de la voluntad de la víctima, es decir, el agresor o la violencia tiene esta característica que se realizan acciones en contra de esta voluntad propia de la persona que es blanco de la situación de violencia. También otra característica es que afecta a corto, a mediano y a largo plazo. Estas son algunas características generales que podemos observar cuando estamos hablando de violencia. Entonces, número uno, que se ejerce el poder para poder someter a los demás. Se emplea de manera que utiliza la ventaja física, la ventaja psicológica, económica y cultural para someter a los demás y bueno, se realiza acciones en contra de la voluntad de la persona, en este caso de la víctima, y tiene afectaciones a corto, mediano y largo plazo. Vamos a ver dos grandes diferencias. Si bien es cierto, a veces utilizamos como sinónimo estas dos palabras, la agresividad y la violencia. Ambas palabras tienen algunas características muy peculiares y que nos puede ayudar como a diferenciar estas dos palabras que son sumamente importantes definirlas. Por ejemplo, la agresividad es un instinto innato en el ser humano y en los animales, mientras tanto que la violencia es un comportamiento cognitivo, sociocultural, alimentado por los roles sociales, los valores, las ideologías, los simbolismos, etc. ¿Ven esta gran diferencia? Por ejemplo, la agresividad nos sirve para estar alerta, para defendernos, para adaptarnos al entorno, es decir, ante una situación de amenaza, de riesgo, de manera instintiva, nosotros activamos nuestro sistema de alerta, nos defendemos para adaptarnos al ambiente de riesgo que podamos tener. A diferencia que la violencia es una conducta aprendida y con una gran carga que permite de manera premeditada la intencionalidad, es decir, tiene un objetivo, tiene una finalidad de poder controlar o someter a la víctima. En el caso de la agresividad es una cuestión biológica, instintiva y está regulada por reacciones
neuroquímicas, es decir, que tiene que ver con la cuestión de la adrenalina, cuando se agrega por la cuestión de la amenaza, básicamente, o el estrés, acabar a la persona y someterla hacia los deseos de la otra. Los animales son agresivos porque son instintivos y se defienden, es decir, solamente cuando están en situación de riesgo, a diferencia del ser humano que utiliza la violencia para someter. Es la violencia familiar, ya hablando de este concepto, de otros o de otros integrantes de la misma familia, ya sea padre, hijos, digo, esposa y esposo, o sea, no importa si esta situación consanguínea, lo importante aquí para poder definir es que se puede dar en una situación de relación de poder, ya sea que estén casados o no estén casados, es decir, que vivan por matrimonio, concubinato, compartan el mismo espacio donde ocurra la violencia. Y esto es bien importante definirlo porque anteriormente la violencia familiar pensaban que solamente se daba en la casa, pero este concepto, esta definición que se maneja que no solamente por el hecho de que se dé el acto violento en la calle, ya no es violencia familiar, esposo, esposa o padres e hijos. Esto es bien importante poder tener como esta definición, porque es base para poder entender en qué situaciones se da la violencia o en qué entorno se da la violencia. Según la norma oficial 046, define la violencia en diferentes aspectos. Vamos a hablar sobre las diferentes definiciones que se manejan como parte de la violencia familiar, y tenemos la violencia por abandono, que es el acto de desamparo injustificado hacia uno o varios integrantes de la familia, que tiene que ver con la omisión de las obligaciones que se deberían de otorgar legalmente y que pone en riesgo o en peligro la salud de los integrantes. Por ejemplo, de pronto que si se tiene seguridad social no se registren a los hijos, o no se le dé la atención médica, o no se le dé la atención médica a la pareja. Ese es el tipo de abandono. El maltrato físico, creo que esta violencia ustedes ya la ubican, es la que más hemos visto. En algunos mitos pues también se espera que la violencia sea solamente de este aspecto, que donde hay golpes, donde hay agresiones, es decir, donde vemos el daño causado en la parte física, ese es el que más podemos identificar. Por otro lado, también tenemos el maltrato psicológico, que son las acciones o las sumisiones que provocan en quienes la reciben alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos. Y de ahí que es bien importante en la misma norma 047 que ustedes aplican en este grupo etario, también señala que tenemos que explorar el estado de ánimo, la evaluación de la salud mental en las y los adolescentes. Entonces también es importante descartar que si ese malestar emocional o ese estado mental sea ocasionado por una situación de violencia, también es importante poder descartarlo. El maltrato sexual es la acción mediante la cual se incide o se impone la relación de prácticas sexuales no deseadas o respecto a las cuales se tiene imposibilidad para consentir. Es decir, cuando las y los adolescentes dicen no, es no, y si no está considerado como maltrato sexual. Dentro de los diferentes maltratos también está el maltrato económico, el cual es el acto del control o negación de injerencia al ingreso patrimonial o familiar. Es decir, también incluye el control económico de los ingresos que puedan tener los que trabajen en la familia, o la explotación también en el caso de menores, estos menores que de repente pues salen a trabajar y pues tienen que proporcionar económicamente un ingreso a la familia, o a veces ni siquiera es que lo proporcionen, sino se los es quitado, ¿no? Y es bien importante porque, bueno, también genera daño de la integridad física, en la emocional, psicosocial, también va a ser como muy importante tener en cuenta. Ahora, hablemos muy específicamente de la violencia sexual. La OMS define la violencia sexual como todo acto, la tentativa de consumar un acto sexual. Los comentarios, las insinuaciones sexuales no deseadas o las acciones para
o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier u otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente que la relación de esta con la víctima se encuentre en un ámbito, inclusive, incluso en el hogar o en el trabajo. Y esto es bien importante porque de repente estas ideas de estereotipo que se cree que las parejas son de la pareja, es decir, en estas ideas de la posesión, de la cosificación de las personas, pensamos que nuestra pareja es nuestra, así como lo expresamos, ¿no? En realidad, la sexualidad de cada uno es individual, aunque se comparta con el derecho que uno decide con quién compartirlo. Sin embargo, es bien importante señalar que la violencia sexual la viven 1 de cada 3 mujeres. Es decir, yo les invitaría que el día de hoy que están viendo este video vean con cuántas compañeras mujeres han coincidido el día de hoy y puedan contar que 1 de cada 3 de las mujeres que están viendo en los últimos 12 meses ha vivido una situación de violencia sexual. Esto es bien importante porque pues esto lo viven al día a día cada una de nuestras compañeras, de nuestros compañeros y lo estamos viviendo cotidianamente. Y más ahora con la cuestión de la pandemia que se ha confinado a la mayoría de las personas en los hogares, pues hay que considerar sumamente importante que los datos señalan, lo veremos un poco más adelante, que las personas que viven violencia la viven con personas muy cercanas a su vida diaria, ¿no? Por otro lado, el abuso sexual o la violencia sexual, ambos son delitos señalados como penados en la ley, esto es bien importante, y que pueden causar a las víctimas grandes prejuicios, secuelas físicas y psicológicas, tanto temporales como permanentes. Esto es bien importante, no hay una violencia pequeña, toda la violencia genera daño y esto es bien importante que lo tomemos muy en cuenta. En ambos casos se observan y compartimos cierto tipo de comportamiento de tipo sexual y agresividad que se llevan a cabo, ¿no? En ambos casos se observan comportamientos de tipo sexual, ya sea en el abuso y en el acoso, y de tipo agresivo que llevan a cabo sin una de las partes consientan. Es decir, si las mujeres, como lo decía yo hace un momento, o la persona dice no, pues entonces esto es bien importante porque de pronto pues hay muchos mitos que ya veremos con el compañero Víctor que va a seguir en este curso con algunos mitos y realidades que vamos a poder ir clarificando sobre la cuestión de la violencia sexual. Y bueno, a esta parte de poder diferenciar lo que es la violencia sexual y lo que es la violación sexual, pues vamos a ver que básicamente lo que es el abuso sexual ocurre cuando una niña o un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor, en este caso un adulto, ya sea conocido o desconocido, un pariente u otra persona de la niña o el niño, que lo cual obtiene una gratificación, así sea por una cuestión de observador, ¿no? También lo que es el abuso sexual implica toda interacción sexual en el que el consentimiento no existe, es decir, no están en acuerdo de poder realizar las actividades o el deseo de las otras personas y estos se ven como obligadas a poder realizar esos actos. Esto independientemente que si el niño o la niña entienda la naturaleza sexual de la actividad, incluso cuando no muestre signos de rechazo. O sea, es decir, una agresión una agresión sexual o una violación sexual de cualquier tipo, ya sea abuso, acoso o violación en un menor, o sea, es un delito, pues vaya, no se puede justificar por el hecho de que la menor o el menor no manifestó un rechazo ante el acto, ¿no? Esto es bien importante. Puede existir o no fuerza física, ya sea por la seducción, y puede haber intento de penetración por vía vaginal, anal o bucal. Entonces, esto es bien importante
porque pareciera ser que de repente no tenemos como muy claro qué es el abuso sexual. Por otro lado, hablemos de lo que es la violencia sexual o la violación sexual. Es el concepto de violación supone la existencia de una penetración, pudiendo ser esta vaginal, anal o bucal por medio del pene u otra parte del cuerpo u objeto. El objetivo del atacante puede ser múltiples, no precisamente, no precisamente sea el de obtener gratificación sexual. De hecho, a menudo el agresor busca satisfacer sus necesidades de poder independientemente empleando el sexo como elemento de nominación a la víctima. Puede existir o no la fuerza física. Fíjense qué interesante porque en los dos, tanto lo que es el abuso sexual como la violación sexual, existen estas dos variantes, como pueden observar. Tanto que puede haber que puede existir o no la fuerza física. Entonces esto es bien importante que podamos ir observando en nuestros menores. Y recuerden, la violación sexual es una urgencia médica y psicológica, sobre todo considerando inmediatamente de la detección, como lo veíamos hace un momento con lo de la norma 047, que la detección oportuna y que la violencia sexual se considera como una urgencia médica y en este caso también psicológica, y tenemos poco tiempo para poder hacer toda la implementación de profilaxis que justamente en el tema más adelante se lo explicará mi compañera la doctora Pamela. Hablemos de dos tipos de violencia, como el grooming, que tiene que ver con pues esta parte de ahora las tecnologías que se manejan, ¿no? Vía plataformas, de todas las plataformas de redes sociales que tenemos, donde estas personas buscan ganarse la confianza y crean ciertos lazos emocionales para poder abusar sexualmente de las menores y los menores. Puede llevarse a cabo en todo tipo de lugares, desde las redes sociales hasta la familia, en la escuela, inclusive en las iglesias. Entonces, este dato es bien importante porque hoy que estamos en el confinamiento por la cuestión del COVID, tenemos esos puntos bien importantes de inflexión donde en el hogar el único medio de comunicación que están teniendo las y los adolescentes en algunos casos pues son las redes sociales y esto los tiene en mayor riesgo. Y bueno, hablemos de las dimensiones del problema en México. Fíjense, por cada año, o sea, en cada año, más de 4,5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México, obteniendo así el primer lugar mundial de este delito. Sin embargo, no todos ni todas las mujeres, las menores que son víctimas de violencia denuncian el abuso infantil. Imagínense, solamente 1 de cada 100 casos. Entonces, vale la pena poder trabajar en coordinación con las diferentes instancias que procuran la atención y la procuración de justicia a las y los adolescentes y niñas en este caso, y niños. Y bueno, hablando de las dimensiones del problema, miren, los principales agresores que tenemos registrados de niñas y niños son familiares, es decir, su primer círculo de seguridad. Luego los profesores y después los líderes religiosos. Miren qué interesante es este dato porque, fíjense, los principales agresores están en casa. Yo, como se los decía yo, ahora con el confinamiento, pues vale la pena tener como mucho cuidado, estar viendo las señales de alarma que puedan generar, que nos pudiera estar dando como una señal de riesgo en el caso de las y los niños de este grupo etario, ¿no? Vale la pena señalar que si bien es cierto, están propensos a vivir en cualquier medio, pero sí estos lugares donde se supone que deberían de ser protegidos, pues son donde se están registrando más casos de violencia. Esto según el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, ¿no? Valdría la pena ver si es una medida que se repite a nivel nacional. Vemos un poco la dimensión del problema. Hay un estudio señalado que tiene que ver con relacionado en una encuesta
Nacional sobre Inclusión, que tiene que ver con el tema de la situación de violencia en las escuelas, y vean qué interesante es en cuestión de revisar ciertos rubros o indicadores que se revisaron. Por ejemplo, insultos con el 27.1, una muy similar en hombres y mujeres, ¿no? En escuelas públicas y en privadas. Lo interesante es que en el caso de los hombres los insultos suben en el caso de las escuelas privadas. Ignorado, el tipo de violencia ignorado, bien interesante, es un punto muy similar. Están ahí entre el 40% en ambas, ya sea en privada y en pública. Y si nos vamos ahí a estar revisando cada uno de estos puntos, veremos que es muy similar el comportamiento, ya sea en público o en privado, lo cual nos indica que pues no hay diferencia, ¿no? La violencia que puedan estar viviendo los y las adolescentes, tanto en el ámbito público como en el privado, puede ser muy similar, tanto hombres y mujeres. Y bueno, para ir afinando el tema de hoy, yo me quiero permitir compartirles un video de cómo podemos nosotras y nosotros cuidar y enseñar a cuidar y adolescentes en cuestión de la violencia. Entonces les vamos a mostrar este video. Adelante. El abuso sexual infantil afecta a niños, niñas y adolescentes de todas las edades y de todos los estratos socioeconómicos. Te queremos enseñar algunas estrategias para prevenirlo. Escúchalos. Autocuidado. Enséñales cómo se llaman sus partes íntimas y diles que ningún adulto las puede tocar ni obligarlos a que se las muestre. Si conocen su cuerpo, lo harán respetar. Relación de confianza. Respétalos, conversa y juega con los niños. Oriéntalos cuando se enfrenten a situaciones desconocidas. Si se sienten amados, confiarán en ti. Límites. Explícales que tienen derecho a decir no cuando intentan obligarlos a dar un beso, un abrazo o una caricia. Nadie puede tocar sus partes íntimas sin importar si son personas de la familia o no. Cero secretos. Diles que no tienen que guardar ningún secreto a nadie y que siempre deben expresar cómo se sienten. Esa es la estrategia del abusador. Dormir solos. Los niños nunca deben dormir con adolescentes o con adultos sin importar si son familia o no. En el 92% de los casos de abuso sexual infantil, el abusador es un integrante de la familia. Redes sociales. Acompaña el buen uso del Internet y de las herramientas digitales. En las redes existen riesgos de ciberacoso, pornografía, extorsión y explotación sexual y comercial. Entorno seguro. Ten claro quiénes son tus vecinos y amigos. Nunca dejes a los niños solos y evita que vayan sin compañía a la escuela, al parque y a la tienda. Si están contigo, estarán más protegidos. Revisa siempre. Revisa con frecuencia su ropa, su cuerpo y su estado de ánimo. Debes estar atento a cualquier señal de riesgo. Si saben que son importantes, su autoestima se fortalecerá. Cuidado con los regalos. Enséñale a los niños a no recibir dulces, bebidas, sustancias desconocidas, juguetes o regalos de personas que quieran que a cambio hagan algo que los hace sentir mal. Es importante que aprendan los límites para relacionarse con las personas. Habla del tema en casa. Aprovecha los espacios que compartes en familia para hablar de la importancia de prevenir el abuso. Es importante que todos sepan que al interior de la familia hay personas que protegen y están atentas al cuidado de los niños. Línea social. Si conoces algún niño en riesgo, llama de inmediato al 123 y solicita que te comuniquen con la línea social. No permitas que el abuso sexual infantil llegue a tu familia. Prevenir es responsabilidad de todos.